Buenos días, bienvenidos. Les doy la bienvenida a nombre de Canaco La Paz el día de hoy, 10 de octubre. Agradezco enormemente a Estratego Firma que nos apoya con el tema que debe tener un expediente laboral. Me da mucho gusto recibir nuevamente al licenciado Damián Torres Rodríguez. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diversos cursos de igualdad y no violencia laboral por CONAPRED y el Instituto Nacional de las Mujeres, con una experiencia de más de 5 años en diversos temas corporativos y laborales. Cuenta con especialidad en la implementación de sistemas de compliance laboral. Está certificado en el estándar de competencia 217.01, que es el diseño e impartición de cursos de formación de capital humano, y actualmente es coordinador de compliance laboral en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Le agradecemos mucho, Damián, que nos apoye nuevamente con un tema importante sobre este tema para las empresas que hoy se están conectando con nosotros. Muchas gracias y te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias a ustedes por volverme a invitar y muy buenos días a todos. Espero que estén teniendo un excelente jueves. Y pues bueno, la agenda del día de hoy es explicar un poquito qué es lo que tiene que contener un expediente laboral, ¿no? Que es uno de los temas de las dudas más grandes que hemos tenido a lo largo pues, del tiempo. Entonces, con esta exposición vamos a tratar de establecer algunos lineamientos, explicar algunos alcances y pues sobre todo recomendaciones que en virtud de nuestra experiencia recomendamos ir agregando a los expedientes. También, bueno, si durante la presentación llegan a tener alguna duda, como bien lo comentaba, con toda confianza pueden poner sus dudas en el chat y las iremos respondiendo. Entonces, ya empezando y entrando al tema, eh, siempre, digo, generalmente nos enfocamos al expediente laboral desde un punto de vista jurídico laboral, es decir, tengo que tener mi contrato, tengo que tener mis solicitudes de vacaciones y demás documentos que vamos a ir viendo, pero he notado que no le damos la importancia debida al aspecto fiscal. Entonces, esto con lo que les quiero decir es que nuestro expediente laboral va a tener un impacto tanto en el tema jurídico que ya conocemos como en el tema fiscal. Entonces, por eso es importante que ahorita los documentos o la forma en la que se va a ir integrando el expediente se van a dar cuenta de que vamos a tratar de cubrir ambos aspectos. ¿Va? Entonces, empezando ahorita con el enfoque laboral, si me ayudas con el siguiente. ¿Por qué debo de integrar mi expediente y cómo debo mantenerlo? ¿No? Que es la pregunta que ahorita vamos a tratar de responder en estas diapositivas. Eh, Primero que nada, pues bueno, empezamos con los documentos que necesitamos para solicitar para una contratación, ¿no? Que si ustedes ahorita los visualizan, se pueden dar cuenta que básicamente son documentos básicos, cuestiones que en todos lados nos van a pedir. Sin embargo, es importante poder solicitarlos porque, a excepción del currículum, que bueno, ya ese es un tema pues histórico para la empresa, los demás documentos contienen información sumamente importante que nos van a servir para elaborar los documentos jurídicos, por ejemplo, llámese contrato, darte de alta en nómina, etc., etc. Entonces, por eso es importante poder tenerlos actualizados. Aquí, por ejemplo, y uno de los puntos más importantes que creo que es con el que muchos batallamos hace tiempo, pero ahorita ya se está normalizando un poco más, es la cuestión de la constancia de situación fiscal actualizada. Me ha tocado que muchas veces me dicen, oye, es que, ¿con cuánto tiempo tiene que tener mi constancia o para qué la necesitan actualizada? Es del 2019 y no he cambiado mi régimen. Sin embargo, pues por ejemplo, ya empezamos a ver el impacto fiscal. Sabemos que la constancia de situación la necesitamos actualizada porque si hay información errónea, si hay información diferente a la que actualmente está, pues bueno, va a ser complicado poder, por ejemplo, timbrar la nómina, ¿no? Entonces, este es uno de los documentos que sí les recomiendo que lo soliciten lo más actualizado posible. ¿Cuánto sería un periodo adecuado?
pues bueno, si pudiera ser dentro del mismo mes para evitar cualquier malentendido, estaría bien, pero pues si no, nos podemos ir por la regla de los demás documentos, ¿no? De no más de 3 meses de antigüedad. Le repito, este sería un tema que si no lo tenemos de manera adecuada, pues bueno, nos podría impactar en el tema de la norma. Aviso de retención de Infonavit. Aquí también este es súper importante que lo puedan incluir desde el momento de la contratación, porque, pues bueno, aquí por ejemplo también nos ha tocado y sí es una experiencia que hemos tenido en más de alguna ocasión. Entra un trabajador, no avisa que tiene un crédito Infonavit, la empresa no lo cerciora o por alguna razón en el portal no nos aparece, que es uno también de las fallas. Entonces, pues de repente ya nos llega su solicitud de retención ya con intereses, con varias mensualidades y pues ya se hace algo un poquito fuerte, ¿no? Entonces, sí es importante que, por ejemplo, también este documento lo puedan incorporar desde el inicio, dentro de la listita que le van a pedir en este caso, el candidato que los pueda entregar o que de alguna otra manera pueda decir, ¿sabes qué? Yo no tengo un crédito, entonces no te puedo avisar, no te puedo dar el aviso porque no tengo un crédito vigente. Y bueno, los demás documentos ya son un poquito más de cajón. ¿Me ayudas con la siguiente? ¿Qué documentos también adicionales debo de contemplar? Digo, vimos que son los básicos. Estos son un poquito adicionales y son más adecuados de acuerdo al puesto, de acuerdo a la actividad de la empresa. Por ejemplo, documentos o certificaciones necesarias. Es decir, si yo voy a contratar a un driver, pues evidentemente tengo que solicitarle que tenga su licencia de conducir. Y quizá no va a ser una licencia de conducir tipo automovilístico, ¿no? A lo mejor va a tener que ser una federal tipo X o Y. Y pues bueno, para eso también hay muchos. Si voy a contratar un contador, si voy a contratar a un abogado, pues bueno, el título profesional o cualquier otra certificación que de acuerdo a mi puesto la requiera. Otro punto son las constancias o DC3. También aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo una entrevista, yo creo que más de alguno les ha tocado en alguna ocasión que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo conocimientos de protección civil, tengo conocimientos de física cuántica, tengo conocimientos de todo lo que tú quieras, ¿no? Pero no te la demuestro, tío, nada más es que simplemente es experiencia que yo tengo. Y la realidad es que la ley, pues bueno, sí contempla que existan constancias o los llamados DC3, que son aquellos que van a permitirnos acreditar estas habilidades. Entonces, si se topan también con alguna persona que les está diciendo que tiene ciertos conocimientos, siempre es importante poder solicitar un respaldo para justamente verificar que sí los tengan, ¿no? E inclusive las constancias, les puedo decir que tienen una duración más o menos, si no me equivoco, de 2 años. Entonces, también es importante que verifiquen cuándo se expidió. Y por último, dentro de estos documentos adicionales que también hemos detectado que no siempre se incorporan, son los exámenes médicos. Y también este es un tema muy, muy importante, inclusive la NOM 030 que tenemos que llevar el expediente médico de nuestro personal y el hecho de tener un expediente al inicio de la relación, a nosotros como patrones, nos va a permitir hacernos de que la persona que estamos contratando realmente es apta para ocupar su puesto. También nos ha pasado que de repente, oye, llega una persona, obviamente con necesidad de trabajo, creo que nadie trabajamos por gusto, pero que quizá tiene una lesión en la espalda, entonces hace una solicitud para un tema de almacén, ¿no? En donde tiene que realizar cargas. Y pues obviamente por la necesidad no nos va a decir que tiene una lesión, él se siente bien para trabajar, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Pues bueno, vamos a tener un accidente, un riesgo de trabajo en donde va a ser nuestra responsabilidad, que a lo mejor no pasó absolutamente nada, de repente un día le empezó a doler, pero pues bueno, por la carga, puede que no, o por el tipo de actividad, puede que nos señalen que ya es un riesgo, no es un accidente de trabajo. Entonces, eh, es bien importante que desde el inicio podamos aplicar estos exámenes médicos. Oye, ¿esto solo nos sirve para temas operativos, por así decirlo? No, de hecho, incluso en el tema administrativo, para aquellos que estamos en escritorio, cada vez es muchísimo más esencial poder contar con estos exámenes.
Conforme va pasando el tiempo, vemos que existen muchos riesgos, sobre todo a los que somos administrativos, por así decirlo. Hay muchos riesgos relacionados con nuestra operación, ¿no? Desde tema de diabetes, desde tema de cuestiones de hipertensión, lesiones de columna, tobillo, muñeca y otros tantos, ¿no? Entonces, sí es importante también que para temas administrativos, sobre todo, que son las enfermedades o los riesgos que no se ven, lo podamos prever desde un inicio. ¿Y a través de quién lo podemos hacer? Pues bueno, podemos contratar a un médico especialista, a un consultorio especialista o podemos hacerlo a través del IMSS. Finalmente, el IMSS tiene su departamento especializado e inclusive cuando vas y te registras a tu clínica, pues bueno, te mandan directamente a medicina del trabajo. Entonces, sí es importante poder contar con este documento. Ahora bien, una vez que ya tenemos a nuestro prospecto, ya le solicitamos toda la información, ya pasó por este filtro de reclutamiento, también nosotros recomendamos que como parte de los documentos jurídicos, ustedes puedan integrar o diseñar un kit de contratación. Dentro de los documentos que nosotros les recomendamos que puedan integrarlo, que no tienen que ser los únicos, pueden ser más, pueden ser menos, como ustedes lo decidan, pero recomendamos siempre una oferta inicial, ¿no? Esta oferta inicial quizá no va a tener un valor jurídico como tal, sin embargo, sí va a ser un documento que nos va a permitir desde un inicio que el trabajador sepa cuáles van a ser sus condiciones, a lo mejor de manera muy resumida en una hojita, pero desde ahí ya vamos a empezar a acordar condiciones. Posteriormente, otro de los documentos indispensable es el contrato laboral. Ya aquí, pues bueno, sabemos que existen distintos tipos de contrato, depende de la actividad, se pueden especializar aún más, hay por tiempo indeterminado, capacitación inicial, determinado y muchos otros, ¿no? Entonces, el contrato laboral, pues bueno, obviamente tiene que ser adecuado para su operación y es un elemento sumamente importante e indispensable. Yo creo que es el documento más importante de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este, obviamente, pactamos todas las condiciones y va a ser nuestra prueba principal ante cualquier situación. Inclusive vamos a ver que las autoridades, varias autoridades nos lo solicitan, nada más la laboral. Posteriormente también recomendamos que se pueda incluir un convenio de confidencialidad. Esto con la finalidad de que obviamente puedan ustedes cuidar ese know-how que tienen, esa ventaja comercial o competitiva. Entonces, siempre es importante poder contar con un convenio de confidencialidad y en su caso, dependiendo quizá el puesto, la jerarquía, poder establecer algún tipo de sanción, ¿no? Esto ya no es un tema laboral, esto ya es un tema civil, sin embargo, pues bueno, sabemos que nace justamente de la relación laboral. Ahorita leo la pregunta que está en el chat. Posteriormente, también recomendamos un aviso de privacidad. Y aquí muchas empresas me dicen, oye, pero yo ya tengo un aviso de privacidad, está en mi página, me meto a la página, lo reviso y pues resulta que es el aviso de privacidad para clientes, ¿no? Entonces, aquí sí les recomiendo poder hacer uno especializado y dirigido especialmente para los trabajadores. ¿Por qué? Porque los usos, los fines e inclusive la información que le vas a solicitar a tu personal no es la misma que le vas a solicitar a un cliente. Entonces, sí tendría que haber un aviso de privacidad específico para tu personal, ¿no? Y por último, la carta responsiva o cartas responsivas. Esto lo recomendamos sobre todo para tener un documento en el cual se establezca que yo, empresa, te entregué a ti, Damián, una laptop, ¿no? Que te entregué tu usuario y contraseña de tu correo electrónico, de estas aplicaciones en donde está la información de los clientes. Entonces, siempre es importante que podamos documentar todas las herramientas que le entregamos y no solo las físicas, también las digitales. Sabemos que día con día estas herramientas físicas están empezando a ser reemplazadas por herramientas digitales y aquí es donde está toda la información confidencial. Entonces, si desde un principio nosotros pues ponemos ese candado de que en la carta responsiva ya dijimos que tú vas a tener acceso a esta información, el convenio de confidencialidad, si lo necesitamos, pues aplicar, va a ser mucho más sencillo porque ya tenemos una evidencia, ¿no? Entonces, de esta manera, pues bueno, los vamos hilando. A ver. De la pregunta que nos hace Luis Contreras, dice, ¿se puede hacer un contrato
determinado con periodo de prueba. Según la ley son diferentes, pero he visto que a veces los juntan. Sí son dos tipos de contratación diferente. El periodo de prueba es un periodo hasta por 30 días y el determinado tiene que tener una finalidad. Sin embargo, existe una excepción, como todo buen abogado, existe una excepción. Entonces, si tu contrato determinado es más de 180 días, puedes aplicar un periodo de prueba de 30 días. O sea, si vas a contratar a alguien por más de 6 meses, puedes aplicarle un periodo de prueba de hasta 30 días. Bueno, no sé si con eso quedó respondido. Y por otro lado me preguntan, ¿el expediente debe ser físico o digital? ¿Es suficiente? Ahorita más adelante vamos a explorar qué debemos de tener un expediente físico, cuándo se vuelve digital y cuándo para qué nos sirve cada uno. Em, Dentro de la pregunta, si es por 90 días, no se podría. El de 90 días es un contrato de capacitación inicial y no, la ley no contempla que en uno determinado le puedas aplicar uno de 90 días, únicamente el de prueba. Va, excelente. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente, ¿me ayudas con la siguiente? Como les comentaba, dentro de la carta responsiva, no solamente debemos de señalar herramientas físicas, podemos señalar desde temas de uniformes, cuentas de plataformas digitales, que es lo que les comentaba, súper importante, que sí he visto que pues es una práctica no muy común, es algo que sí dejamos un poquito de lado. Equipo de cómputo y equipo de protección personal, ¿no? Estos son algunos ejemplos de lo que podría contener nuestra carta responsiva. Y bueno, como adicionales dentro de este proceso de contratación, podemos incluir un perfil de puesto, si es que la empresa lo tiene, que es una recomendación personal, si pueden, desarrollenlos. Es mucho mejor para el momento de diseñar actividades, objetivos y todo el tema de compliance. Recibo del reglamento interior de trabajo. En este caso, si ya tienen un reglamento registrado ante el Centro Federal de Registro Laboral, es importante que a cada ingreso se le pueda dar su reglamento y pueda tener su recibo de que efectivamente conoce el alcance y el contenido del reglamento. Aquí también muchas veces lo que hacemos es, vamos a registrar el reglamento, le hacemos difusión una vez en abril y ya quedó y ya nos olvidamos de él. Entonces, sí es importante que con cada ingreso vayamos reforzando esa parte. También, en todo caso, si es que se entregó algún tema de algún vehículo porque el puesto lo ameritaba y su proceso de evaluación, que ahorita vamos a ver un poquito más de él. A ver, aquí me voy a detener un poquito nada más para leer las dos preguntas. ¿La firma de este kit de contratación es válida en digital o debe ser la firma autógrafa? Por recomendación, sí, debería ser la firma autógrafa. Te soy muy honesto, de repente puede haber ciertos criterios de algunos juzgadores en donde sí puedan admitir en digital, en donde no, pero la segura siempre va a ser la firma autógrafa. Eso es con lo que vamos a poder estar del otro lado y 100% seguros. Entonces, yo preferiría que mejoren el tema digital, em, lo toquemos con mayor cuidado. Y la otra pregunta, ¿los convenios de confidencialidad y aviso de privacidad deben de ser registrados en la STPS? No, toda nuestra documentación interna es interna de la empresa. Lo único que tiene que estar registrado es el reglamento interior de trabajo. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, la pueden poner en el chat y ahorita con mucho gusto la retomo. Bueno, volviendo al tema del proceso de evaluación. Y justamente retomando los contratos de capacitación inicial de hasta por 90 días. Anteriormente, digo, estos contratos están desde el 2012 en la ley, ya tienen más de 10 años. Sin embargo, anteriormente, ¿qué es lo que pasaba en la práctica? Pues te doy tu contrato de capacitación inicial hasta por 90 días.
Llega el día 90 o llega algún otro día, pues simplemente se termina tu contrato y ahí nos vemos, ¿no? Cada quien por su lado. ¿Qué es lo que está pasando ahora con las nuevas interpretaciones? Con las nuevas interpretaciones de los juzgadores, nos están diciendo, está bien tu estrategia, está bien, es legal, no hay nada malo en ello. Sin embargo, demuéstrame por qué me estás diciendo que Damián no aprobó su periodo de capacitación inicial, ¿no? Entonces, pues muchas veces es quizá un tema que no nos gustó su actitud, vaya, pueden ser muchos temas, ¿no? Que finalmente la ley pues contempla que se pueda terminar a decisión de la empresa. Sin embargo, sí es importante poder desarrollar un proceso de evaluación en el cual podamos evaluar y retroalimentar. Yo les sugiero que al día 30, 60 y 80, si es que deciden utilizar un contrato de capacitación inicial. ¿Por qué al día 80? Porque de esta manera, la última evaluación, vamos a tener un colchón de 10 días antes del día 90 para en su caso poder terminar el contrato sin responsabilidad. Aquí recordemos que este tipo de contratos de capacitación inicial, si nos pasamos del plazo máximo permitido, ya sería un contrato indeterminado, ya estaríamos hablando de una indemnización y pues bueno, ya no nada más de partes proporcionales. Entonces, si ustedes aplican este tipo de contratos, es importante que puedan contemplar fechas similares a estas. También es importante, y esto ya como recomendación también personal, que la evaluación sea recíproca, sobre todo si ustedes tienen una alta rotación. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, y justamente con esos que tienen alta rotación y muchas sucursales, que detectamos que, pues bueno, la rotación proviene del gerente, ¿no? O del encargado de la sucursal. Que, ¿sabes qué? Esta persona simplemente no me cayó bien, entonces ya para afuera y tráiganme otro. ¿Por qué? Porque pues muchas veces no entienden o no tienen, no saben la trascendencia de lo que es el reclutamiento y sobre todo la inversión y gasto que se hace en el reclutamiento, ¿no? Las personas que tienen alta rotación, créanme que si se pueden hacer un análisis, van a ver que realmente estamos perdiendo mucho dinero por la rotación. Entonces, les recomiendo también que dentro de la evaluación sea recíproca. También en esta evaluación, les recomiendo que no solo sea por su jefe directo, sino que también tenga que ver una parte de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el jefe directo podrá decir, ah, bueno, tú también te estás desenvolviendo en la operación de esta manera y es de donde yo te puedo retroalimentar. Sin embargo, pues bueno, sabemos que quizá recursos humanos está al pendiente de la entrada, es decir, que llegues temprano, que no llegues tarde, que de las faltas, de la vestimenta, del comportamiento con tus demás compañeros, etc., 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 ¿no? Entonces, es importante que esta evaluación pues pueda por lo menos contener tanto la parte operativa como la parte pues ya un poquito más de reglas internas de la empresa. Y obviamente todo esto recomiendo preestablecer políticas, sobre todo para que la gente conozca que existe un proceso de evaluación al cual va a estar sometido a su ingreso en la empresa y que va a tener ciertas evaluaciones y cierto proceso para acreditarlo, ¿no? Y que sepa sobre todo que en caso de no acreditarlo, pues bueno, se tendría que terminar la relación. Entonces, esta es parte de lo que les recomiendo integrar, sobre todo en el periodo de capacitación inicial, ¿no? Posteriormente puede que ya no sea tan necesario contar con este documento o con este proceso, lo podemos digitalizar, pero es muy importante tenerlo durante estos primeros 90 días. Gracias. Y bueno, esto ya una vez que pasamos nuestro periodo de capacitación inicial, ya estamos en la empresa, ya tenemos nuestro contrato de planta, como lo llaman, o indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que debo de integrar a mi expediente durante la relación laboral? Bueno, como primer punto, les recomiendo que por lo menos una vez al año actualicen los datos personales. ¿Qué son datos personales? Pues desde nombre, domicilio, tu INE, todos estos datos, por lo menos una vez al año, lo pueden hacer mediante, muchas empresas lo hacen mediante Google Forms, simplemente aquí, trabajador, actualízame todos tus datos. Si tu INE es diferente a la que me habías dado, súbela y listo, ¿no? Es sumamente importante que podamos hacerlo. Y pues bueno, ya con las herramientas digitales es cada vez más sencillo. Otro de los puntos que recomendamos es el expediente de vacaciones.
También durante auditorías y revisiones que hemos hecho, es uno de los puntos que las empresas también tienen un poquito más endeble. ¿A qué me refiero con el expediente de vacaciones? Pues bueno, debería de haber desde una notificación en donde yo te digo, Damián, tú cumples el aniversario el 10 de octubre. Entonces, a partir de ahí es tu 10.º año, por así decirlo, ¿no? Entonces tienes 30 días de vacaciones que debes de gozar antes del, eh, no, bueno, antes de determinada fecha. Entonces, esto es el primer documento. ¿Por qué? Porque yo empresa te estoy diciendo a ti, Damián, cuántas vacaciones tienes y cuándo debes de tomarlas, ¿no? Posteriormente, lo que deberían de existir es tantas solicitudes y CFDIs como las vacaciones que yo he tomado. Por ejemplo, un día, ¿sabes qué? Yo voy a solicitarte 10 días de vacaciones. Ahí te va mi solicitud, me las autorizas, yo me voy de vacaciones. Entonces, nada más para poder completar esta parte es incluir el CFDI de ese periodo, es decir, de la quincena del 1 al 10, del 1 al 15 de octubre, tiene que estar el CFDI con el concepto de vacaciones timbrado, ¿no? Entonces, de esta manera, ya vamos a demostrar de que, oye, Dan tomó sus vacaciones y se le pagaron en tiempo y forma. Entonces, si el día de mañana tenemos algún conflicto en el cual yo diga, es que de vacaciones, me deben como 70 o casi 100 días de vacaciones, pues bueno, aquí está, te pagaron, solicitaste, a lo mejor nada más te quedaron 5. Entonces, un punto súper importante. Y de vacaciones, sí es algo que, por ejemplo, nos puede llegar a solicitar el IMSS o, en su caso, la Secretaría del Trabajo. Entonces, sí es importante poder tener este expediente completo y, sobre todo, pues acreditar que el histórico de vacaciones que ha tomado cada persona. Dentro de las preguntas, ¿qué se recomienda el firmar cuando el colaborador no va a disfrutar vacaciones, pero prefiere que se le paguen? Es decir, las vas a trabajar. Em, la verdad es que esa es una práctica ilegal, no la recomendamos que se realice. Si es ya algo que se tiene que hacer por X o Y cuestión, ya es algo que se tendría que hacer de manera privada. Pero sí, es una práctica que no recomendamos, es contraria a la ley, no la contempla. Las vacaciones es un derecho y todos tenemos que disfrutarlas y son irrenunciables, ¿no? Y también no se pueden compensar con pago en efectivo. ¿A qué se refiere con el CFDI en el punto de las vacaciones? Bueno, con CFDI nos referimos nada más al recibo de nómina. O sea, si tú del 1 al 15 te fuiste de vacaciones, pues bueno, va a haber días laborados, tiene que haber el pago de esos días de vacaciones e inclusive también tendría que haber el pago de la prima vacacional, ¿no? Ya sea que se la pagues una sola vez, no sé, en diciembre se las pagas a todos o se las vas pagando conforme van disfrutando de sus vacaciones. Pero ese es otro punto que sí hay que acreditar. Em, ¿Quieres bueno, nada más que te termino la ayude? diapositiva. Sí. Sí. ¿Quieres que te ayude a leer las preguntas también o las dejamos para más al ratito? Si quieres, nada más termino esta diapositiva y ahorita regresamos con las preguntas. Perfecto. Perfecto. El siguiente punto es el aguinaldo. También aquí es bien importante poder acreditar el tema de que se les ha estado pagando el aguinaldo. Creo que este es un tema muy sencillo, es únicamente justamente con el recibo de nómina. En este caso, pues del periodo ya sea del 1 al 15 de diciembre, o si lo pagaste antes del 20 pues sería del 16 al 31, ¿no? Pero aquí nada más con tener su recibo de nómina. Este es, por ejemplo, uno de los puntos que podría estar digital, ¿no? Todos lo que sea recibos o CFDI los podemos mantener de forma digital. Y por último, dentro de esta duración de la relación laboral, también es importante poder considerar el pago del PTU, o por lo menos el proceso certificador de acuerdo a cada periodo. Como sabemos, cada año tenemos que integrar una comisión o tenemos que poner en función nuestra comisión del PTU, poder hacer un procedimiento para acreditar tanto el cálculo como el pago del PTU y ya posteriormente, pues bueno, hacer toda la documentación necesaria. Entonces, aquí sí es bien importante poder verificar que efectivamente a todo el personal se le pagó, o si no se le pagó, pues bueno, eh, eh, sí documentarlo de manera adecuada. Y pues bueno, también, como le repito,
los CFDIs de pago de PTU o los recibos de nómina pueden quedar digital, pero todo el demás proceso para acreditar el pago del PTU, que es lo de la comisión mixta, el proceso certificador y demás, sí tiene que estar en físico. Ahora sí, si quieres regresamos a las preguntas. Aquí quedó una pregunta de, ¿es legal que la empresa te fije periodos de vacaciones de 6 días, aun cuando tú tienes, por decir, 24 por disfrutar? Mira, a lo que yo puedo entender con tu pregunta es, por ejemplo, la empresa dice, tú no vas a disfrutar menos de 6 días. O sea, si tú vas a pedir vacaciones, tiene que ser forzosamente seis. Entonces, por ejemplo, esto de hecho es algo que sí lo menciona la ley. Los periodos vacacionales no podrán ser menores a 6 días. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 24 días por disfrutar, podrías hacer seis solicitudes, no, cuatro solicitudes, perdón, cuatro Yo solicitudes de creo seis días. que se refiere que, por ejemplo, muchas empresas no, en caso de que te toquen ya 24 días, no te las dan todas juntas, te las parten en el año, pues a lo mejor 6 en Ujú. agosto, otras 6. ¿Eso es legal por Sí, parte de la también empresa? cada empresa puede poner su procedimiento y sus lineamientos para el disfrute de vacaciones. Lo que sí no sería legal es que te las nieguen, pero bueno, no es lo mismo solicitar y decir, oye, quiero vacaciones para tal fecha y que te digan no. No, puedes tomarlas en otra fecha, a que pues simplemente te digan no vas a tomar vacaciones, ¿no? Entonces, también esa parte sí diferenciarla muy bien, ¿no? No toda solicitud tiene que ser autorizada de manera inmediata. Y pues sí, cada empresa puede disponer de los periodos. Por ejemplo, en el ámbito turístico, sabemos que nos conviene más por la misma operación que las vacaciones las tomen en temporada baja, ¿no? En septiembre, en octubre. Entonces, sí es posible poder determinar estos lineamientos, pero lo que sí no podemos como empresa es decirte, tú, Damián, vas a tomar vacaciones del 1 al 15 de octubre. No me importa si las quieres, tú vas a tomar en ese periodo, eso sí no se puede. No sé si con eso quedó contestado. Ok, ahorita que nos escriba. Sí, gracias, nos dice. Hay colaboradores que no quieren salir, quieren trabajarlas. Lo recomendable es decir que no, que las disfruten, nos pone Luis. Sí, sí, es lo recomendable que realmente puedan disfrutar sus vacaciones. Te digo, ya quizá en la operación puede haber maneras de poder pactar directamente con ellos, pero sí, no serían legales, ¿no? Bueno, una última pregunta y continuamos. Nos pregunta Marco Antonio, en el caso de mi empresa, las vacaciones aparecen en el CFDI, pero por las circunstancias no tengo una solicitud firmada. ¿Algún comentario al respecto? Se tendría que regularizar justamente esa parte y poder complementar las solicitudes para que concuerden con el CFDI. Aquí lo importante de tener esos dos documentos es que en mi solicitud yo voy a estar diciendo, ¿sabes qué? Tengo 30 días, voy a solicitar 6, me quedan 24 y las voy a solicitar del periodo del 1 al 6, ¿no? Pero el CFDI únicamente va a decir 6 días de vacaciones. Entonces, justamente por eso es importante poder tener ambos documentos. Con uno está diciendo cuántos días y todo lo referente a tu expediente. El otro ya nada más la acreditación del pago. Oye, Damián, y una pregunta. Si la empresa ya tiene los periodos fijos de vacaciones de cierre, ¿es correcto también? ¿Por periodos fijos te refieres a meses en los que se pueden disfrutar? Si, por ejemplo, se cierran en diciembre y se cierran en Semana Santa, esos días, todos se van de vacaciones. ¿Eso está permitido? Tendríamos que analizar la manera en la que está documentado, pero sí podría haber una posibilidad de que sí, finalmente pues la empresa está decidiendo la operación, pero te repito, ya habría que analizar el caso en concreto. Ok, muchas gracias. Pero sí pudiera existir posibilidad. Pues es una buena, está bien esa opción.
Claro que si te quedan días, pues ya se pueden programar en el año, ¿no? Así es. Ok, gracias. Continuamos. Y bueno, también dentro de la jornada laboral y dentro de estos documentos es importante poder contar con nuestras listas de asistencia firmadas. Yo sé que muchas empresas, porque son demasiadas personas en las que trabajan en ellos, tenemos relojes checador, ¿no? Sin embargo, sí es importante comentarles que el reloj checador no es una prueba válida ante básicamente ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que te va a arrojar es una base de datos, es un Excel que inclusive podemos modificar a nuestro gusto. Entonces, realmente es que no existe una certeza para la autoridad de que la información que le estamos mostrando con base en este reloj checador, pues sea real. Entonces, les recomiendo que por lo menos cada 15 días, cada mes, de la manera en la que nos podamos organizar como empresa, puedan firmarlas. Es decir, extraes esa misma información, la de Damián del mismo periodo, y se la das a firmar cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. La preferencia es que sea cada 15 días para tener pues un periodo sin firma lo menor posible, pero le repito, es adecuándose a su operación. Y sí, les recomiendo muchísimo poder implementar esta práctica, aunque yo sé que es un poquito más de carga de trabajo, pero finalmente sí es algo que se llega a necesitar, sobre todo en un tema de demanda, sobre todo en un tema de inspección cuando nos están diciendo, oye, pues es que están trabajando horas extra. Em, y el otro punto son las primas y los pagos adicionales, ¿no? Obviamente, si existieron horas extras, pues bueno, tiene que haber también, igual que en el otro tema, una solicitud de horas extras y el pago, ¿no? También no es algo que se hace en automático. Sí, siempre tiene que haber solicitud y pago de horas extras. También, si trabajaron días festivos, tiene que estar en el comprobante de nómina el pago del día festivo e inclusive la prima dominical del domingo si es que trabajamos en el día domingo. Todo esto, bueno, no es necesario de estos dos puntos tener un documento adicional, pero sí contar con su timbrado de nómina adecuado. ¿Me ayudas con la siguiente? Ahora bien, ¿qué pasa si durante la relación, y es algo súper común, pues se modifican las condiciones de trabajo? Entonces, dejamos su contrato de hace 2 años, que también pasa muchísimo, ¿no? Que en su contrato dice entra como auxiliar con un salario de 99 pesos, ¿no? Creo que ese salario ya hace como 6 años. Entonces, siempre es importante que con cada actualización de condiciones podamos firmar un convenio de modificación. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Las ven en pantalla. Salario, horario, puesto y actividades. Si una sola de ellas cambia, es importante que en el convenio de modificación se señalen las cuatro. ¿Por qué? Porque si cambia el puesto, van a cambiar las actividades y en teoría debería de cambiar el salario. A lo mejor, inclusive hasta el horario, ¿no? Si tengo un puesto de mayor jerarquía, quizá mi horario es hasta distinto. Y bueno, si también cambia el salario, pues bueno, tenemos que, digo, el horario, tenemos que decir cuál va a ser el salario que va a ganar si es que se modificó el puesto de actividades. Entonces, de cajón, siempre que se cambie una de estas cuatro, es importante que nuestro convenio contenga todas. ¿Va? Si quieres que chequemos las preguntas. Nos ponían aquí si se puede cerrar vacaciones en diciembre y Semana Santa. Yo comento que pues ya depende mucho de la actividad y de la empresa y sus reglamentos. No sé, ¿quieras adicionar algo a esta pregunta, Damián? No, sí, sí, esa sería la respuesta. Gracias. Nos preguntan, ¿existen sistemas que toman asistencia a través de la lectura de biométricos? ¿Será necesaria la firma? Sí, siempre es necesaria. A final de cuentas, la información que nos va a arrojar estos sistemas, pues bueno, sí, pues van a ser bases de datos, ¿no? Entonces, siempre es importante que podamos extraerlas y contar con la firma.
¿Es necesario tener los CFDI firmados por los trabajadores o solo con la firma del sobre recibo que me da el Compact? Fíjate que esta es una muy buena pregunta. Aquí hay varios criterios, ¿no? La ley nos dice que si está timbrado, lo que esté timbrado en el recibo de nómina se dará como válido. Sin embargo, nunca está de más. Digo, si es una práctica que ustedes están llevando, pues bueno, sí que les firmen los recibos, ¿no? A pesar de que ya está timbrado y saben que para timbrarlos hay mil y un candados, casi casi la información pues fehaciente. Siempre es importante que si pueden complementar esta práctica con la firma de los recibos, se puede hacer. Digo, no es algo tan obligatorio, pero tampoco es algo que les recomendaría que no hicieran, al contrario, si lo hacen. Nos preguntan, ¿el convenio que mencionas es el llamado adendum? No, los adendums son documentos distintos. Aquí es un convenio de modificación. Dentro ya de la teoría jurídica sabemos que hay contratos que son de donde nacen derechos y el convenio es el que los modifica. Entonces, el adendum nos serviría para agregar cosas adicionales al contrato. El convenio es para modificar. Ok, una última pregunta y continuamos. Nos Va. pregunta Adrián, ¿el convenio de modificación puede ser coercitiva por parte de la empresa o debe ser pactado con los trabajadores? Debe de ser pactado con los trabajadores, es decir, tiene que tener también la firma del personal. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces, no sé, a lo mejor te mejoro las condiciones, aquí está tu documento, pues simplemente fírmamelo, ¿no? Igualito que un contrato. Básicamente sería lo mismo que, de cierta manera, sí es coercitivo por parte de la empresa si lo vemos desde cierto punto de vista, porque yo te estoy ofertando mis condiciones, no esta discusión, pero pues finalmente tiene que ser firmado y aceptado, ¿no? Muchas gracias también. No hay preguntas ya de momento, si gusta continuamos. Va, muchas gracias. Y bueno, continuando con pues esta relación laboral. También otro de los puntos importantes son los procesos de retroalimentación o lo que nosotros llamamos como actas administrativas, ¿no? Aquí es muy importante que todas las incidencias que lleguen a suceder en la empresa sean documentadas, aun así sea la más mínima. ¿Por qué? Porque si no documentamos las incidencias, quizá eso mínimo que pudo haber sido controlado en un inicio se va volviendo más grande. Entonces, es muy importante que podamos documentarlo y que podamos implementar también nosotros procesos de acuerdos y de resolución de conflictos. Eh, Muchos hacen el acta administrativa como que este es el documento y aquí ya casi casi es una sanción, ¿no? Sin embargo, sí recomendamos hacer un proceso un poquito más amigable. La misma ley dentro del artículo del reglamento nos dice que previo a la imposición de sanciones se tiene que escuchar al trabajador, ¿no? No es nada más de, yo vi que hiciste esto, ya te voy a suspender, ¿no? Sino que obviamente tienes que darle la oportunidad a la persona para que diga por qué hizo lo que hizo. Entonces, a esto es a lo que nos llamamos o nos referimos como procesos de acuerdo y de resolución de conflictos, que inclusive si ustedes están buscando certificarse en alguna certificación como Great Place to Work o están empezando con la NOM 035, van a ver que estos temas son temas que les solicitan, ¿no? Que sean procesos amigables y no tan sancionadores. Otro de los puntos, bueno, ya son las actas administrativas, que estas debemos de entenderlas como ya una amonestación por escrito, ¿no? Ya es una sanción. Ya te dije, oye, Damián, dime por qué faltaste 4 días. O sea, es que la verdad es que no tengo justificante, simplemente no quise venir. Bueno, entonces ya te levanto tu acta administrativa. O que sabes qué, oye, pues sí, me sentía mal, no pude comunicarme con ustedes, pero aquí está mi incapacidad. Bueno, entonces ya no hay necesidad del acta administrativa. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues bueno, simplemente desde un inicio levantamos el acta administrativa y ya después averiguamos, ¿no? Entonces, sí es importante que puedan ir contemplando estos procesos que finalmente, y creo que a todos es un poquito mejor cuando hacemos estos procesos amigables, si se tiene que despedir a alguien pues bueno, ya va un poquito más el terreno planchado también. Y las suspensiones laborales.
Si ustedes deciden aplicar como, recordemos que aquí son hasta 8 días, pero si deciden aplicar una suspensión, es importante documentarlo. No nada más decirle al trabajador, te levanto tu acta administrativa y te vas 8 días suspendido, ¿no? Hay que documentar que lo estamos suspendiendo. ¿Por qué? Porque pues un trabajador, una persona muy hábil, dice, va, me voy. Y ¿sabes qué? Digo que me corrieron. Entonces, ya ahí la defensa sería nosotros decir que lo suspendimos cuando no tenemos ningún documento que lo... Bueno, entonces esto es un tema que también les recomiendo. Si van a suspender a alguien, por lo menos dejar por escrito que es una suspensión como sanción e inclusive ustedes pueden decidir qué días van a ser suspendidos, ¿no? Para que también, pues bueno, no se interprete de repente como un premio de, bueno, falta y me van a suspender, entonces voy a tener más días. No, ustedes pueden decidir cuáles van a ser los días para suspender. Vamos al punto de la terminación laboral. Digo, ya, tenemos durante toda la relación. Entonces, ¿qué hacemos o qué documentos debemos de integrar en nuestro expediente cuando se termina la relación laboral? Recomiendo siempre contar con un convenio de terminación o en su caso su renuncia. Pero sin embargo, si ustedes están todavía utilizando renuncias en formato, de esas que ya nomás imprimo la hoja para que la firmen, les tengo una mala noticia, que esa práctica ya no está bien vista e inclusive eh, ya hay interpretaciones al respecto de que esos formatos prediseñados sí son coercitivos y no tienen validez. Entonces, si están aplicando renuncias aún, les recomiendo que empiecen a hacerlas a mano. ¿Qué tiene que contener la renuncia? Básicamente, el nombre, fecha, puesto de cuándo termina la relación. Digo, de manera muy básica, ¿no? Pero finalmente tiene que ser con las propias palabras del trabajador para que no se entienda también que le están dictando la renuncia. Entonces, si la están utilizando, pues bueno, nada más poder contemplar esos temas. Y si quieren quitarse de ello, pues mejor váyanse al convenio de terminación para que cualquier terminación laboral se pueda comprobar mediante este documento. Me gustaría reforzar esto que comentas, porque todavía se usa mucho. O sea, que cuando hay una renuncia, ya el trabajador allí mismo debe de escribirlo con él mismo, con De puño puño y y letra en letra. una hoja en blanco. Sí, en una hoja en blanco que él es el que renuncia. Ya la otra forma donde lo podías hacer como que la computadora y lo mandabas lo mandabas imprimir y ya le ponías la firma. Ya no es válido. O el formato de la propia empresa. Tiene que ser de puño y letra. Así es, si es formato ya no es válido, tiene que ser puño y letra. Ok, nada más quería reforzar esa parte. Adelante, dame. Va, muchas gracias. E inclusive en la redacción, pues, procuren que no tenga tecnicismos, así lo más que le salga de su ronco pecho, ¿no? Quiero Eh, renunciar porque sí, ya, Liliana Holguín, así es, porque ya no quiero así, nada más. Ok, gracias, Damián. a la orden. Eh, y bueno, obviamente también contemplar con el recibo de finiquito, que este también es su comprobante fiscal digital, de que le pagamos sus prestaciones que le correspondían, o en caso salarios, o lo que le haya correspondido le quedemos a deber. Sus FDI, su comprobante de pago, también es importante adjuntarlo a este mini expediente de terminación laboral. Yo sé que tenemos el comprobante de transferencia en nuestros registros, pero sí es importante que digitalmente por lo menos podamos contar con ello. Y la identificación de la persona trabajadora. ¿Se acuerdan que al principio les había dicho que es importante que lo podamos estar actualizando una vez al año? Entonces, justamente también por eso es que les recomiendo que al momento de la terminación la puedan solicitar, porque a lo mejor la que nosotros tenemos ya cambió y el trabajador nunca nos dijo. Entonces, más vale en ese momento solicitársela, aunque ya la tengamos, para asegurarnos de que ese es el documento vigente y oficial en ese momento. Y bueno, nada más un poquito del proceso de preconciliación, es decir, si no logramos que se firmen estos documentos en la empresa, no es una desvinculación amigable, pues sabemos que se va a ir a un tema de preconciliación
en donde va a ser un proceso obligatorio y pues bueno, aquí ya vamos a tener que negociar. Sin embargo, los documentos que vamos a obtener, o en su caso, si se llega a conciliar, básicamente van a ser los mismos que les mencioné anteriormente. Pero bueno, sí es importante que sepan que sí, no se da una desvinculación amigable en la empresa, vamos a tener que ir a este proceso que es obligatorio, ¿no? Ahora sí que no es como antes de la reforma, pues simplemente se iba el trabajador y al mes de repente nos llegaba la demanda. Ahora no, ahora nos llega el citatorio y es una conciliación. Aquí ya empezamos a la negociación. Por ahí si les llega uno, no crean que es una demanda, nada más es una invitación a negociar. Y justamente este proceso podría terminar en el convenio que les decía, podría ser un solo pago o pudieran ser en varios pagos. El mismo centro de conciliación nos lo permite. E inclusive si ustedes van a terminar la relación con alguien, quieren hacerlo a pagos, pero la otra persona como que no está muy convencida de nuestra palabra, podemos ir a ratificar el convenio y es exactamente lo mismo, ¿no? Lo vamos a hacer ante la autoridad, se van a establecer pagos y si yo empresa no te pago, pues bueno, viene una sanción para mí. Entonces, esa sería la ventaja si es que tienen alguna problemática como esta. O, por ejemplo, si no llegamos a conciliar, pues bueno, nos va a dar nuestra constancia de no conciliación y pues este va a ser el documento que de alguna manera va a terminar nuestro expediente en lo que logramos pues solucionar la controversia con la persona. Ahora, ¿por cuánto tiempo debo de guardar los documentos? Que es una de las preguntas que todos tenemos, ¿no? Y aquí lo relaciono mucho con lo que les mencionaba al principio. Va a depender del punto de vista y para qué lo queramos. Si es para un tema laboral o si es para un tema fiscal. Para un tema laboral, que básicamente es un juicio, el contrato laboral lo necesitamos resguardar mientras exista la relación laboral y hasta un año después de concluida. Esto es lo que nos dice la ley. Los recibos de pago de salario, controles de asistencia y todos los comprobantes de pago nos los solicita durante el último año y hasta un año de que se extinga la relación laboral. Si se fijan, pudiera parecer lo mismo, sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Los pagos nos los solicita del último ejercicio fiscal y que los podamos, obviamente, si la relación de trabajo se termina en el 2024 pues vamos a tener que conservarlos hasta el 2025, ¿no? Que finalmente sería la misma obligación si aún estuviera activo. Y el contrato, pues bueno, sabemos que este es el original, lo tenemos que tener resguardado. Si hay algún convenio de modificación de condiciones, básicamente es la misma regla, serviría como nuestro contrato. Entonces, este siempre hay que tenerlo mientras exista la relación laboral y hasta un año después de concluida. Entonces, de acuerdo a este análisis, lo que les podría proponer es que ustedes guarden el expediente de manera físico hasta por lo menos un año terminando la relación laboral. Ya posteriormente, quizá ya puedan implementar un tema de un expediente digital, que es una de las preguntas que me hacían, ya para efectos de no tener este archivo muerto de muchos archivos, ¿no? Entonces, a partir de que se termina la relación, pueden contar un año y pueden ya documentarlo en digital. ¿Por qué? Porque la misma ley nos dice que esto lo tenemos que exhibir en original, en estos términos, si es que hay un juicio, pero posterior a ello, pues nos da la posibilidad de poder hacer llegar a la documentación de la manera en la que querramos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya podría ser tema de copia. ¿Qué es mejor? Siempre va a ser mejor tener el original. O sea, esa sí es un hecho, siempre va a ser mejor tener el original, pero pues si quieren empezar a implementar este tipo de procesos de digitalización, se puede hacer con esta regla que les comento. Y desde el punto de vista fiscal, que básicamente es para inspecciones, aquí hay varios puntos, ¿no? Nos pueden revisar temas de salario, nos pueden revisar temas de fecha de ingreso, nos pueden revisar temas de determinación de salario base de cotización, que todos estos los vamos a documentar o a acreditar mediante nuestro contrato, mediante nuestros convenios de actualización o inclusive listas de asistencia si lo que nos están pidiendo es el tema de la jornada, ¿no?
prestaciones, pues sabemos que con los FDIs, el PTU, bueno, con el mismo proceso de determinación y demás. Entonces, para temas de inspecciones del IMSS, por ejemplo, que todo esto nos lo pide, este es casi un resumen de lo que les puede llegar a pedir el IMSS en un ejercicio de comprobación. Es importante, como bien sabemos, poder mantenerlo por lo menos durante los últimos 5 ejercicios fiscales. Aquí pues el tiempo es mucho mayor, pero sabemos que, por ejemplo, muchos de estos puntos te los pueden llegar a aceptar en digital. El tema de los contratos y de los expedientes, de aquí sí hemos visto diferentes criterios dependiendo de cuál sea la subdelegación del IMSS que nos los pida, pero como les recomiendo, siempre es mejor tenerlo en original. Entonces, para temas de inspecciones, esto lo podemos guardar durante 5 ejercicios fiscales. Todo, a excepción del contrato, pudiera ser en tema ya digital, ¿va? Y bueno, con esto concluye la capacitación del día de hoy. Entonces, abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias, Leonel. Sí, ahí quedaron unas preguntas. Ah, ¿me permite? Nos escribieron, la suspensión se debe documentar en la misma acta administrativa o en un documento aparte. Si es un documento aparte, ¿cómo recomiendas que se haga? Sí se puede señalar desde la misma acta siempre y cuando se relacionen los hechos, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Se levantó el acta administrativa por esta situación, el trabajador está diciendo esto, entonces se determina que la sanción va a ser una suspensión de 5 días, ¿no? Entonces, ahí lo podrías tener. O en caso contrario, puedes tener un aviso de suspensión o un documento, como lo quieras llamar, un documento aparte en el cual puedas decir o se puedan establecer el motivo de la suspensión, el hacer referencia justamente a este proceso amigable que se llevó a cabo y finalmente ahí inclusive pudiera señalar cuáles van a ser los días ya determinados de suspensión, ¿no? Va a ser el día 3, el día 5, el día 20, no sé, los días que menos les afecte a su operación. O podrían ser en ambos. ¿Los días de suspensión laboral no se pagan o sí se deben pagar? No se pagan, justamente esa es parte de la sanción. Eh, Preguntan, en caso de que no quiera hacer la carta renuncia a mano, ¿es suficiente el convenio de terminación? Así es, sería suficiente, inclusive como recomendación personal. Yo personalmente sí recomiendo que en lugar de la renuncia sea el convenio, pero ya eso puede ser una interpretación personal. En una inspección laboral, la voy a retomar otra vez. En una inspección laboral, ¿hasta de cuánto tiempo nos puede pedir los recibos de salario y vacaciones? La Secretaría del Trabajo siempre nos va a solicitar del último año a partir de que esté haciendo la inspección. ¿A qué me refiero con eso? Si hoy 10 de octubre llega la Secretaría del Trabajo a hacernos una inspección, nos va a pedir toda la documentación hasta el 10 de octubre del 23, ¿no? Es un año calendario a partir de la fecha. ¿Qué recomiendas debe de llevar un acta administrativa? Un acta administrativa, justamente lo que les comentaba si lo queremos sacar de este proceso amigable de retroalimentación, un acta administrativa dentro, aparte de los datos generales de la empresa, de la persona trabajadora, recomiendo que si va a ser utilizada como una amonestación ya en tema físico, pues bueno, se pueda relacionar cuál fue el motivo y un poquito de cuándo se llevó a cabo el proceso de retroalimentación, si lo quieres decir de esa manera, y ya posteriormente determinar la sanción, que es una anotación en el expediente que se culmina como acta administrativa y tiene que estar firmada tanto por la persona trabajadora, que en este caso es la que está siendo sancionada, como por lo menos por otras 3 personas que pudieran servir de testigos.
tengo una pregunta allí también. ¿Las actas administrativas pueden ser válidas siempre y cuando haya un reglamento interno dado de alta en las oficinas de conciliación? Eh, no entendí muy bien la pregunta, pero creo que es, o sea, independientemente si está registrado o no el reglamento, ¿no? Sí, o sea, porque se da el caso de que las actas administrativas, cuando se hace la exposición de los hechos, de por qué se está levantando, en muchas ocasiones no tienen una validez cuando no hay un reglamento interno registrado. Ok, dentro de, y qué bueno que lo comentas, uno de los requisitos que tiene el reglamento es justamente poder señalar cuál va a ser ese proceso, ¿no? Vean el reglamento como una de las pocas herramientas que tenemos nosotros como empresa para poder poner las reglas del juego. Entonces, podemos nosotros señalar cuál va a ser el proceso por el cual se va a, pues, investigar o este proceso de retroalimentación. Sin embargo, si no lo tenemos registrado, aquí otro punto importante es que vale mucho, y los juzgadores lo están tomando de esta manera, la primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que quizá no esté registrado en nuestro reglamento, si hay una falta debidamente acreditada, podemos hacer uso de estas herramientas, ¿no? Nada más sería cuestión de poder documentarlo, pero la primacía de la realidad nos dice que básicamente nos vamos a tener a los hechos que verdaderamente existieron. Más allá de temas burocráticos y este tipo de cuestiones, a esto es a lo que se refiere la primacía de la realidad. Muchas gracias. Em, sobre las actas, las actas administrativas y suspensiones deben de estar firmadas por el trabajador. Sí, deben de estar firmadas por el trabajador. Finalmente son sanciones y el trabajador tiene que estar enterado. Si no la quieren firmar, bueno, para eso entran también los testigos de apoyo. Sí, o sea, es complicado, se dan muchas ocasiones que el empleado no va a firmar el acta que están levantando. ¿Se pueden firmar En- testigos? lo pueden firmar testigos e inclusive si saben que es un tema ya un poquito problemático, quizás sea un poco invasivo, pero inclusive pueden hasta videograbar la sesión. Sí, sí, sí está permitido hacer este proceso. Sí está permitido y esto, digo, también es importante para eso sirve nuestro aviso de privacidad. Dentro del aviso de privacidad vamos a señalar que se puede tomar videograbaciones que son meramente temas relacionados con la actividad laboral, ¿no? Entonces, si se fijan, desde ahí estamos poniendo un candado para que si necesitamos videograbar a alguien, o inclusive, imagínense que no es un tema de sanción, ¿no? Simplemente en las oficinas hay cámaras, ¿no? En muchos lugares hay cámaras, entonces desde ahí es importante avisarle y con eso lo podríamos documentar. Muy bien. Ese es un tema muy interesante, Damián, que quizá me gustaría más adelante ampliarlo, ¿no? Porque me imagino Mm, que todas estas situaciones sí deben de estar en el convenio o en el contrato, ¿no? Y así es. bien claro el aviso de privacidad. Bueno, me estás dando, aquí voy a apuntar para un tema más adelante. Em, Claro que sí. gracias. Y nos ponen, ¿qué es lo obligatorio que debe llevar el acta administrativa? Me tocó hace poco que en un juicio laboral rechazaron un acta por estar mal elaborado. Mira, dentro de lo obligatorio es esto que te comento, sin embargo, sí hay juzgadores que tienen sus propios criterios. Aquí hay que recordar, pues bueno, finalmente los tribunales son, o los jueces son personas, cada quien pudiera llegar a tener su propio criterio. Entonces sería importante, por ejemplo, en este caso, poder analizar el por qué la rechazaron o cuál fue el fundamento de que estaba mal elaborada, ¿no? A lo mejor sí el acta tenía vicios de origen o a lo mejor ya es una interpretación propia del juzgador. Pero Sí, se como tiene básico que lo que ver les comentaba, en específico qué contenía o qué le faltaba el acta. Ok. así es. ¿Cuántas suspensiones legalmente se puede dar a un trabajador en un año? No hay un tema tan específico, nada más por sanción, son hasta 8 días. Digo, si ya hay un trabajador que constantemente lo está suspendiendo,
nos está dando carta abierta para rescindirle la relación. Entonces, yo no dejaría pasar personalmente más allá de dos, quizá tres suspensiones antes de tomar una decisión de poder rescindirle la relación, justamente ya por este historial que tiene, ¿no? Digo, creo que la suspensión la vamos a aplicar cuando ya es una falta grave. Ok. Eh, ¿Es obligatorio el aviso de privacidad? Sí es obligatorio, inclusive hay una ley, tiene un nombre larguísimo, a ver si me acuerdo, es Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Eh, sí, sí, me acordé. Ahí nos dice que es obligatorio para todos en toda nuestra actividad, no solamente con trabajadores, con clientes. Si tú en tu actividad vas a requerir información de un tercero, tienes que tener tu aviso de privacidad. Así es. Los testigos que estén plasmados en el acta deben ser los que presenciaron el acto por el cual se está levantando dicha acta o los que están en el momento del levantamiento del acta. Sí, justamente siguiendo el tema de primacía de la realidad, es importante que los testigos puedan haber estado presenciando los hechos o al momento. ¿Por qué? Porque si la necesitamos exhibir en un juicio, van a llamar a esos testigos. Entonces, sí es importante que puedan designar de manera adecuada quién va a ser los testigos. Muy importante, sí, que hayan presenciado la situación de ese momento, ¿no? Ok. Así es. Si el empleado terminó su contrato de 3 meses por capacitación y la empresa no está conforme con su trabajo, puede ya no darle contrato. ¿Eso sería un problema legal con la empresa o no? A ver, son dos preguntas. Primero, ¿qué pasa cuando termina su contrato de capacitación inicial, estos 3 meses, y no está conforme la empresa? Puede terminarlo. Inclusive si está dentro de su contrato de capacitación inicial, recomendación, no se esperen al día 90. Pueden hacerlo. Si no les llenó el ojo en el día 30, en el 45, en el 52, pueden hacerlo, ¿no? Ahora bien, ¿sería un problema con la empresa? Solo sería un problema si ya nos encontramos en el día 91. Si nos encontramos inclusive todavía en el día 90, estamos en la línea, pero todavía no es un problema. Ya a partir del día 91 ya vamos a tener que negociar y en lugar de pagarle 2,000 pesos, por así decir, pues ya vamos a estar teniendo que negociar con 10, 15, bueno, ya depende de cómo se dé, pero pues bueno, sí es muchísimo la diferencia. Sobre el acta, preguntan, y si no hubo testigos en el momento exacto del hecho, ¿a quién puedo poner de testigo en el acta? Eh, Creo que bueno, ya ese caso sí se tendría que analizar particularmente para poder sí dar una solución, porque ahorita te podría decir que las personas que son más allegadas a la empresa, sin embargo, pues sí hay que analizar qué fue el motivo o cuál fue el hecho, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de acoso o hostigamiento sexual, pues bueno, ya tendríamos que estar haciendo otro tipo de cuestiones, pero sí, ya ese es un tema más particular. Y tenemos una última pregunta, ya vamos a cerrar, ¿eh? ¿Los 90 días hábiles o naturales? Naturales. Naturales. Ujú. Hay muchas, me da mucho gusto que haya muchas preguntas, muchas dudas para que nos apoyen en Estratego Firma a apoyar. Si no hay otra pregunta, empezaremos a cerrar la conferencia del día de hoy, pero no se les olvide contestarme el cuestionario, es bien importante para Estratego Firma y para Canaco conocer sus opiniones y qué otros temas les gustaría que se llevaran a cabo. Aquí ya tengo apuntado 2 temas que más adelante vamos a ver si los podemos calendarizar, si no para el 2025. Y nos escribieron aquí, Damián, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, ¿El contrato de prueba puede ser de 3 meses o debe ser 3 contratos de un mes? ok, aquí nada más hay que identificar, son dos contratos. El de contrato es un contrato de prueba, que este es hasta por 30 días, y un contrato de capacitación inicial, que este es hasta por 90. Nosotros solamente tenemos la posibilidad de elegir uno. Vamos a elegir o el de 30
o vamos a elegir el de 90. No se puede aplicar primero el de 30 y luego el de 90, ni tres de 30. Tiene que ser uno u otro. Y en el de 90 puede ir el de la capacitación. El de 90 es el de capacitación inicial. Ajá. Y el Ah, hecho de que sea 90 días no significa que nos tengamos que esperar al último día para terminar. Puede ser antes. ok, muchas gracias. No sé si está en la diapositiva de los datos de Estratego Firma para quien esté interesado o contactarlos. Ah, aquí están los datos para quien guste acercarse para una asesoría o para otro tipo de trámite con Estratego Firma. Aquí ellos nos están compartiendo los datos. A todos, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo a Damián. Muchas gracias, Damián. Siempre es un gusto que nos acompañes con estos temas importantes. A nombre de Canaco La Paz les agradecemos su asistencia y daremos por terminado el tema del día de hoy. Que todos tengan un excelente día. Buenas tardes. Muchas gracias a Gracias. todos. Excelente día. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bye.